Capítulo 25. Asalto de línea militar. Tercer punto de vista. Han pasado aproximadamente 4 semanas desde el pequeño viaje de Izuku al parque y todos, de todos lados, se preguntan por qué el grupo Verdant no ha hecho nada en las 2 semanas completas, ya que no ha habido ningún movimiento de su lado. La gente se preguntaba si habían llegado al límite de la cantidad de tierra que podían obtener y controlar, lo que había comenzado a darle un impulso al gobierno a medida que reforzaban las líneas de defensa en ambos lados, pero lo que nadie sabía era que Izuku Midoriya, también conocido como el Emperador Verde, estaba a punto de llegar para iniciar sus planes para una de sus batallas a mayor escala que estaban a punto de suceder. Ahora quizás te preguntes dónde tendrá lugar esta batalla, pero él le dejó claro a su lado lo que estaban haciendo. Izuku planeó eliminar la línea de defensa militar que se estableció en Tottori Yokoyama, ya que ahora habían ganado y estabilizado su control del inframundo en todas las áreas naranjas en su mapa de Japón. Como tal, era hora de hacer su movimiento, y el momento en que lo hicieran sería grande ya que Izuku planeaba revelar a más miembros, lo que llamaría más la atención sobre ellos, pero también sería una muestra de su poder, ya que algunas organizaciones criminales en otras áreas de Japón como Tokio pensaban que estaban en su límite en cuanto a lo lejos que podían llegar. Como tal, esto también sería una demostración de poder sobre ellos que los obligaría a someterse o ser eliminados. Como tal, temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, la organización Verdant estaba completamente despierta y en movimiento. Era el comienzo de la 5ª semana de la última vez que Izuku fue visto en público y ahora estaba a punto de hacer una gran declaración mientras miraba a todos sus hombres en el hangar. Buenos días, mis hombres. Hoy lanzaremos un asalto a la línea militar que actualmente se mantiene en las fronteras de las prefecturas de Tottori y Yokoyama. El gobierno ha proporcionado a sus militares todo su equipo, que es altamente destructivo y resultará en un alto número de muertes de nuestro lado si no logramos romper su línea. Esto no es como luchar contra los héroes, donde nos acercamos y luego rompemos su línea. No, esto requerirá estrategia ya que estamos luchando contra hombres de guerra que han entrenado para lidiar con fuerzas hostiles y matar sin importar qué. Si somos capaces de romper su línea, empujaremos nuestro control completamente hacia Yamaguchi antes de detenernos a menos que nuestras líneas no puedan resistir. Dijo Izuku mientras todos comenzaban a vitorear ya que tenían ganas de salir y pelear. Izuku esperó a que se calmaran y luego explicó que enviarían versiones clonadas de ellos, ya que las primeras oleadas antes de la tercera incluirían individuos reales. Las 2 primeras oleadas se utilizarían para ganar terreno en la zona de hombre muerto que se había creado entre ambos bandos e intentar reducir el número de militares lo mejor que pudieran. Izuku sabía que el ejército también se estaba preparando para un asalto a la tierra controlada por los Verdant, ya que habían estado espiando al ejército japonés. También es por eso que están atacando ahora, ya que no pueden permitir que el ejército lleve la lucha a la tierra controlada por los Verdant. Como tal, necesitaban llevar la lucha a ellos antes de que esperaran una. Los Verdant también estarían mostrando sus armas de grado militar con sus aviones y tanques que habían adquirido a través de contactos que Izuku había hecho en otros países que no eran tan estables como los países más modernos en esta época. Pronto todos se dividieron en las divisiones que les asignaron e Izuku estaba listo con sus guardias. También habían enviado una gran cantidad de hombres al frente norte en caso de que el gobierno intentara empujarlos en ese lado mientras atacaban la línea de defensa sur. De esta manera no tendrían que preocuparse por sus espaldas, ya que había una gran cantidad de clones en ese lado con muchos individuos extravagantes de quienes fueron copiados. Izuku miró el reloj y asintió con la cabeza ya que era hora de comenzar la batalla, por lo que ordenó a todos los hombres que se dirigieran a sus puntos de portal designados, mientras el usuario de la peculiaridad del portal iniciaba cada portal que dejaría las divisiones en ciertos lugares. Una vez que se abrieron los portales, la batalla tuvo luz verde y se les ordenó matar si era necesario si no podían asegurar el lado enemigo.
Izuku quería limitar las muertes, pero no iba a dejar que sus hombres murieran solo para capturar personas cuando en algunos casos era imposible, ya que se trataba de individuos entrenados militarmente. Mientras esto comenzaba, las sirenas en las torres fronterizas de la prefectura de Hyogo sonaron para darles a sus ciudadanos la oportunidad de huir, mientras los miembros clonados de la Guardia Verdant y otros miembros decían a la gente que huyeran lo más que pudieran hacia la prefectura desde la batalla estaba estallando en la frontera. Esto alertó a los medios de comunicación que estaban estacionados casi a tiempo completo en las prefecturas bajo el control de Verdant cuando comenzaron una transmisión en vivo cortando lo que estaba en la televisión. Como tal, cambiamos a UA, donde el director Nezu envió una alerta de emergencia, diciéndoles a todos que fueran a sus salas comunes en sus edificios individuales y encendieran la televisión con las noticias, ya que algo estaba sucediendo con el grupo Verdant. El propio Nezu corrió a los dormitorios 1A desde su oficina, ya que sabía que Aizawa estaba allí, ya que los profesores vivían en sus dormitorios de clase. Una vez que llegó, encontró a todos en pijama mirando la televisión, que mostraba a un reportero hablando sobre sirenas sonando y miembros verdes advirtiendo a los ciudadanos que huyeran a las profundidades de la prefectura mientras estallaba una batalla. El problema es que no escuchamos señales de batalla, así que no sabemos si esto es una prueba o, dijo el reportero, pero fue interrumpido por sonidos de explosiones hacia las cuales dirigieron su cámara y vieron que provenía de la zona del hombre muerto que estaba entre las prefecturas. Podían escuchar al periodista hablar sobre cómo había estallado el conflicto, pero no sabían de qué lado lo inició, y mientras hablaban, un camión militar convertido que transportaba a miembros de Verdant pasó junto al equipo de televisión, lo que sorprendió a todos ya que no sabían. Tenían camiones así en el lado Verdant. El equipo de televisión se acercó lo más que pudo y se acercó porque no querían quedar atrapados en el conflicto, pero se podía ver a lo lejos tanques militares en ambos lados, mientras cada lado se disparaba entre sí. Había cadáveres por todas partes, ya que muchos soldados del lado del gobierno habían sido tomados por sorpresa ante el repentino ataque. Nezu habló en ese momento. Parece que los Verdant fueron más inteligentes, ya que probablemente se enteraron del ataque inminente del gobierno y decidieron tomarlos con la guardia baja. De todos modos, el ejército Verdant tiene los clones para reducir el recuento de muertes y aumentar el número de gobiernos. Me pregunto cuántos de los 50.000 las tropas del lado del gobierno saldrán vivas de esto. Dijo Nezu, y todos se tensaron aún más ante su declaración y pregunta mientras ellos también se lo preguntaban. Se limitaron a ver las noticias a medida que avanzaban, pero de regreso al frente de batalla, pudimos encontrar a Izuku Midoriya con sus guardias en un puesto de mando cerca de las líneas del frente. Habían utilizado el equipo de construcción para construir rápidamente un puesto de mando subterráneo profundo que fue reforzado rápidamente por otras peculiaridades para que pudieran estar cerca de las líneas del frente si fueran necesarios, pero no directamente en la línea de fuego para que el ejército del gobierno lanzara rondas explosivas. Su ubicación. Izuku preguntó cómo iba la batalla, ya que había pasado una hora de batalla y el inicio de la tercera ola había comenzado. Izuku sabía que la mayoría de los clones de la primera y segunda ola ya estaban destruidos según los informes, pero habían llegado a las líneas militares directas con esos clones, por lo que le correspondía a la tercera ola mantenerlo en combate cuerpo a cuerpo y romper la línea de defensa que el gobierno había establecido. En general, estamos cerca de romper la línea. Tal como está, Kotori se romperá primero, lo que nos permitirá llegar al costado y a la retaguardia de las fuerzas en Okayama. Tenemos cientos de clones dobles en la línea de batalla que están creando clones. Y a la derecha de nuestros soldados, también estamos usando clones para recuperar a nuestros heridos. En la próxima media hora deberíamos romperlo, y en el momento en que lo hagamos podremos usar los helicópteros de transporte militar que tenemos para llevar muchas fuerzas a las prefecturas y avanzar hasta Yamaguchi, ya que podemos evitar que se haga una nueva línea de defensa en la tierra marcada en naranja. Dijo Davila, que era el jefe de las tropas militares en general, con Stein como el segundo al mando.
Ahora, hablando de Stein, ese hombre ha estado haciendo un trabajo increíble ya que fue enviado con anticipación a las profundidades de las tierras y se le asignaron algunos clones suyos para llevar a nuestros funcionarios gubernamentales corruptos a través de la tierra marcada en naranja. De esta manera no necesitaban lidiar más tarde con funcionarios corruptos que todavía estaban presentes y ser acusados de gobernar con mano de hierro si querían deshacerse de ellos. Pronto pasó otra media hora y llegaron informes de varios lugares. Una de las líneas de defensa se rompió en Totori, pero también en algunos lugares de Okayama, lo que aceleraría la batalla rápidamente. También recibieron informes de la línea norte cuando el gobierno intentó que los héroes avanzaran hacia el sur, pero terminó fracasando debido a las fuerzas que habían colocado allí. Un usuario especial de un equipo avanzado se llamaba Visión Explosiva. Esto permitía al usuario centrarse en un punto con contacto visual y, si activaba su peculiaridad, podía provocar que explotaran explosivos en ese punto. Ahora bien, los explosivos no eran grandes en ningún aspecto, ya que se compararían con la mitad de una granada explotando, pero combinaron múltiples clones de dicho usuario usando la peculiaridad al mismo tiempo y se convirtieron en un problema para los demás. Como tal, una gran cantidad de estos individuos extravagantes se crearon y se extendieron por todas las prefecturas del norte mientras usaban su peculiaridad para detener el avance de las fuerzas gubernamentales del norte, que en su mayoría eran héroes y carecían de miembros militares. Como tal, el ataque de la línea de defensa del gobierno del norte fracasó ya que no pudieron pasar los explosivos que seguían estallando. Esto hizo sonreír a Izuku ya que sus planes iban bien y solo habían surgido pequeños problemas en todos los frentes de batalla, ya que algunas personas con peculiaridades de vuelo causaron problemas en el frente de batalla norte, pero murieron cuando se acercaron demasiado. Cuando todo esto termine, quiero el mejor recuento de muertes posible, dijo Izuku y todos asintieron con la cabeza. Hicieron que los helicópteros de transporte militar despegaran de su posición que estaba un poco más profunda en la prefectura de Hyogo y avanzaron. Tenían que tener cuidado de volar lo suficientemente bajo como para no aparecer en el radar de los barcos de la armada del gobierno, que también se encontraban en las aguas entre Kagawa y Okayama. En general, la marina era el mayor problema para Izuku ya que seguían enviando malditos misiles hacia el campo de batalla, lo que sin duda les costó muchos hombres perdidos. Necesitamos descubrir cómo lidiar con la maldita marina, dijo Izuku mientras golpeaba la mesa con el puño. Todos estuvieron de acuerdo, pero nadie realmente tenía una buena idea ya que no tenían ningún terreno para enviar misiles, ni ningún plan viable para acercar a un usuario peculiar a las naves lo suficiente como para eliminarlos. Aunque a Stein se le ocurrió un plan a largo plazo y sugirió enviar una gran cantidad de clones de Toga para hacerse cargo de los barcos. Una vez que hayamos terminado de tomar la Tierra Naranja, podemos dedicar tiempo a que los clones de Toga tomen las posiciones de los marineros que están en los muelles de Kagawa u otros lugares. De esta manera podríamos reemplazarlos lentamente. Haríamos esto obteniendo unos clones de Toga en un barco que lleva algunas canicas de los clones de Duiso y Mr. Compress. De esta manera, Zuo podría hacer más clones de Toga a bordo y Mr. Compress podría esconder los cuerpos en canicas también para que no se enganchen. Una vez que eso sucede, Toga puede atraer a las víctimas para que las capturen y se transformen en ellas hasta que se tome control de un barco completo. Una vez que eso suceda, lo reemplazamos con nuestros miembros y hacemos que usen el barco en los otros barcos navales como solo deberíamos usar nosotros. Clones en el barco para que no perdamos ningún miembro ya que sería destruido por los otros barcos, sugirió Stein y todos lo miraron en estado de shock y él les preguntó qué pasaba. Nada. Ese fue un plan increíble. Toga ve a buscar algunos clones como dijo en las prefecturas, que tienen fuerzas navales y comienza el plan ya que realmente no necesitamos esperar, dijo Izuku y Toga asintió con la cabeza y tuvo clones de ella, 2 veces, y el señor compresor hizo mientras se dirigían de regreso a la base principal y teletransportaría a los clones a una pequeña base que habían escondido en Kechi. Pasó otra hora y las líneas de defensa en Totori y Okayama quedaron completamente destrozadas y las fuerzas Verdant se habían movido completamente hacia las prefecturas y avanzaban más hacia el sur.
Los helicópteros de transporte avanzaron hacia el sur antes de que las líneas se rompieran por completo y dejaron tropas en Hiroshima para cortar la retirada de las fuerzas militares y en Yamaguchi. Como tal, las batallas se estaban librando en esas prefecturas, cuando las fuerzas Verdant de Tottori avanzaron hacia Shimane y encontraron cierta resistencia, pero no la suficiente para detenerlas, ya que más fuerzas estaban concentradas en Okayama, y los militares habían intentado retirarse a través de Hiroshima ya que su armada estaba brindando cobertura, pero no les ayudó en el gran esquema de las cosas ya que los Verdant ya los habían cortado antes de que comenzaran completamente su retirada. Como tal, las fuerzas navales de Japón solo pudieron observar desde lejos cómo sus fuerzas terrestres eran tomadas prisioneras durante las siguientes horas. Esto puso fin a la línea de defensa sur y permitió a Verdant tomar el control de todas las tierras marcadas en naranja en sus mapas, lo que significaba que ahora controlaban públicamente todas las tierras moradas y naranjas. Tenían el control del inframundo en la Tierra Rosa, la Tierra Azul Claro y partes de la Tierra Verde. Capítulo 26. Después de la batalla. Tercer punto de vista. Izuku se sentó en su oficina temporal dentro de un edificio en la prefectura de Okayama mientras completaban el control y la estabilización lo mejor que podían durante los últimos días que habían pasado. Todos sus ciudadanos de las ciudades fronterizas de la prefectura de Hyogo habían regresado a sus hogares con solo unos pocos destruidos, ya que la mayor parte de la lucha se llevó a las prefecturas de Okayama y Tottori, que luego se extendió a las otras prefecturas naranjas también. Izuku estaba revisando los informes de todos los muertos y daños causados en la batalla a gran escala. En general, en el gran esquema de las cosas, no fue horrible en comparación con otras guerras, ya que Izuku se centró en mantener la cuenta de muerte lo mejor que pudo, pero aún así le dolía ver los números frente a él. El recuento de muertes, incluidos todos los bandos en esta guerra, había superado las 100.000, ya que el recuento total de muertes, que todavía se está contando en este momento, era de 171.500, según una estimación. Este fue el recuento de muertes para toda la guerra, pero para esta batalla individual por las prefecturas naranjas, fue un total de 135.300 muertes para este segmento de la guerra. En general, esos números son sorprendentes ya que se trataba de una guerra para una nación entera, pero aún así era inquietante ver los números frente a él. El bando militar del gobierno y los pequeños héroes habían sufrido un recuento masivo de muertes ya que tenían alrededor de 50.000 soldados aproximadamente. De los 50.000 soldados desplegados por el gobierno, solo unos 13.500 soldados permanecían con vida, pero eso no fue realmente lo que molestó más a Izuku, ni tampoco el aumento en las muertes de su lado, cuyo recuento total de muertes aumentó de 200 en total en la guerra 15.000 al final de las batallas. No, el hecho de que alrededor de 84.000 civiles habían muerto debido a que el gobierno no ordenó a sus civiles retirarse. Ese hecho molestó mucho a Izuku y lo enojó con el gobierno, ya que solo hizo falta encender las sirenas repartidas por toda la prefectura y revisar el sistema de intercomunicación conectado a ella para comenzar a ordenar a la gente que huyera, lo que se habría activado, pero no. Debido al hecho de que el gobierno no ordenó a sus civiles huir hasta aproximadamente una hora después de iniciado el conflicto, mucha gente murió cuando no era necesario. Izuku suspiró y sentó los informes asignados y comenzó a leer los informes sobre el recuento de nuevos miembros, ya que no los habían hecho hasta hace poco a pesar de que se habían apoderado del inframundo antes de que comenzara la pelea. Su nuevo número de miembros era de 1.695.000 miembros con fuerzas combatibles de 820.000 miembros, lo que era sorprendente en la mente de Izuku, ya que estaban cerca de tener 1 millón de fuerzas de combate. Por supuesto, estas cifras nunca incluyeron a los seguidores públicos de todo Japón, que solo habían aumentado con el tiempo. Izuku también había recibido noticias de que gobiernos extranjeros se habían acercado a Verdant y le habían preguntado si había alguna manera de que la guerra llegara a su fin, ya que la comunidad internacional estaba asustada después de la batalla de la línea de defensa militar. Izuku envió un mensaje a todos ellos que era simple. Estamos aquí para quedarnos, ya que la única manera de que esto termine es que el gobierno de Japón se rinda o que Verdant sea asesinado o encarcelado.
dijo el mensaje que Izuku había entregado a todos los gobiernos extranjeros que los contactaron. Los medios de comunicación informaron sin parar sobre las consecuencias de la batalla y mostraron la devastación. Izuku se había asegurado de filtrar información a los medios que estaban bajo su control e incluso a los medios que no estaban bajo su control sobre el hecho de que el gobierno de Japón no ordenó a los civiles retirarse hasta una hora después de la batalla. Izuku se rió de las reacciones del gobierno mientras intentaban echarle toda la culpa al grupo Verdant, pero en realidad no funcionó bien ya que Verdant se apresuró a difundir información sobre lo que sucedió en la batalla, así como el hecho de que la televisión los equipos estuvieron en el lugar todo el tiempo, lo que no ayudó al gobierno a tratar de controlar la narrativa. Aunque podemos cambiar a los puntos de vista de otros, como el punto de vista de los de la UA, ya que todos los estudiantes estaban sentados en el auditorio. El director Nezu tenía un anuncio que hacer con respecto a la guerra. Me gustaría que estuviéramos aquí por mejores razones, pero el gobierno ha anunciado que comenzará a incorporar a la guerra a personas con licencias provisionales. Esto significa que existe un alto riesgo de ir al frente y de verse involucrado en los conflictos que se están produciendo. En este momento, anunció Nezu y todos quedaron atónitos. Sabían que existía el riesgo de que esto sucediera, pero pensar que el gobierno realmente lo estaba haciendo era impactante y aterrador. All Might, que estaba sentado en el escenario, agarró sus manos porque no le gustaba el hecho de que los estudiantes estuvieran involucrados en la guerra. En este momento puedo ofrecerle una salida, ya que todos los años tenemos que renovar la documentación de su licencia provisional, pero me he retrasado y el plazo para presentarla es la próxima semana. Por lo tanto, si no lo hace, si no desea que lo envíen a la guerra, dejaré que su licencia provisional caduque, pero si desea conservarla y arriesgar su vida en las zonas de combate, infórmeselo al personal y renovaremos su documentación. Sinceramente, le desaconsejó renovar sus licencias, dijo el director Nezu sorprendiéndolos a todos. Nezu estaba siendo honesto ya que no veía que el gobierno ganara al ritmo que iba. No importa lo que hicieran, parecía que iban a perder ya que los Verdant ahora tenían más del 25% del país bajo su control y probablemente solo se expandiría. Estalló una discusión entre los estudiantes y la mayoría de los de tercer año decidieron renovar, mientras que solo la mitad de los de segundo año decidieron renovar. Nezu suspiró y deseó que todos se negaran a renovar, pero sabía que eso no sucedería. Nezu les informó que renovaría para aquellos que lo habían decidido y dejaría que los demás expiraran para evitar que fueran enviados al frente. Pronto despidió a los estudiantes a sus dormitorios y convocó una reunión de personal. Nezu se encontró frente a su bastón mientras los miraba a todos. Es solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno pierda, dijo Nezu y todos preguntaron qué tan seguras estaban las probabilidades y Nezu dijo que había un 70% de posibilidades de que perdieran. Preguntaron qué permitía el 30% de posibilidades de ganar y Nezu dijo si el gobierno se volvió aún más brutal en sus métodos e intentó bombardear a los líderes Verdant con un misil, si alguna vez estaban al aire libre como en el parque. Si muestra su rostro en público durante el tiempo suficiente o si saben que está en un edificio durante el tiempo suficiente, entonces puedes apostar que a la Marina probablemente se le ordenará disparar un misil en su ubicación para intentar eliminar el liderazgo, dijo Nezu. Y todos asintieron con la cabeza y preguntaron si estaba en una zona muy poblada. Nezu se rió entre dientes y habló. Al gobierno no le importará, como se puede ver en la batalla en la línea de defensa militar. Ni siquiera evacuaron a los civiles y aún así lanzaron misiles cerca de los civiles para eliminar a los miembros verdes que pudieron. Dijo Nezu y todos palidecieron al darse cuenta de que era verdad. El gobierno no estaba llevando a cabo el recuento de muertes de su lado mientras pudieran eliminar al grupo Verdant, lo que está resultando casi imposible debido a los clones. Nezu también sugirió que el gobierno podría intentar formar un equipo de asesinos para matar al emperador Verdant. All Might, Lemillon podría ser llevado a una misión para asesinar a Izuku Midoriya debido a la peculiaridad de Mirio. Sería uno de los mejores candidatos para la misión y había elegido renovar su licencia provisional. Nezu dijo y All Might palideció ante esa declaración y dijo que advertiría a Mirio de la posibilidad de que esto sucediera.
All Might se preguntó qué haría Mirio si se viera obligado a realizar la misión y All Might se preguntó cómo se sentirían los usuarios anteriores al saber que su peculiaridad se usaría para matar en una guerra que el gobierno provocó. All Might pronto encontró a Mirio y lo sentó para conversar. Nezu quería que te advirtiera que cuando el gobierno te lleve a las líneas del frente, existe la posibilidad de que te utilicen como asesino para matar a funcionarios de alto nivel en el lado verdad. Una persona, en particular, sería Izuku Midoriya, ya que el gobierno lo quiere muerto. All Might dijo y los ojos de Lemillion se abrieron ante lo que le dijeron, pero asintió con la cabeza y preguntó qué tan seguro estaba el director de que eso se había hecho. All Might suspiró y le dijo que era muy probable que sucediera en el momento en que lo llevaran al combate, debido a su peculiaridad de evitar las líneas enemigas. Mirio apretó el puño y dijo que si le asignaban hacerlo entonces cumpliría con sus deberes de héroe, pero All Might lo detuvo allí mismo. Lamentablemente Mirio, estos no son tus deberes de héroe como crees. Serás un soldado de guerra y no un héroe, ya que esta no es una pelea de héroe contra villano. Hay grandes diferencias entre ellos y tú usar tu don para matar y no para salvar a la gente. Esto dejó de ser algo de villano y héroe en el momento en que Verdant Emperor solidificó sus ideas y visión en la mente de la gente. En este momento se proyecta que la mitad del país lo apoya y eso es solo. Crece día a día. No es un villano porque es un líder político de una facción opuesta. Esto no es un levantamiento de villanos sino una guerra civil. All Might dijo que no quería que Mirio confundiera ser un soldado y matar con ser un héroe y salvar. Los héroes tienen que matar de vez en cuando, pero debería ser un último recurso y ese no es el caso aquí, ya que se trataba de una guerra de matar o morir. Lemillion parecía atónito mientras miraba a su mentor y asentía con la cabeza mientras apretaba los dientes. Entonces, ¿ya no somos héroes?, preguntó. All Might asintió con la cabeza. De hecho, el sistema de héroes probablemente terminará incluso si el gobierno ganara de alguna manera. El público ya no lo apoya mucho debido a toda la información que salió. Probablemente terminará en un sistema similar al que está implementando Verdant en sus prefecturas controladas con la policía, teniendo gente similar a héroes pero bajo reglas más estrictas y transparencia, lo cual realmente me gusta, ya que obliga a personas que realmente solo quieren salvar a otras personas a entrar en el campo. Seré honesto contigo, no lo hago. Ya no apoyo a nuestro gobierno. Desearía que el gobierno se rindiera con toda honestidad para salvar a las personas que morirán mientras esto continúe. All Might dijo, sorprendiendo a Lemillion por el hecho de que All Might había renunciado a su gobierno. Preguntó si era porque Izuku Midoriya estaba liderando el otro lado y All Might se encogió de hombros y dijo que no lo sabía, pero que admitiría que Izuku Midoriya había roto tanto su fe en el gobierno y el sistema que no podía apoyarlo con todo lo que ha estado aprendiendo. El gobierno permitió que mucha gente muriera en la reciente batalla ya que no ordenaron a los civiles retirarse hasta una hora después de iniciada la batalla. Después de todo y más, me entero de lo que están haciendo, me veo menos apoyándolos y como tal, quiero ver qué tipo de país liderará Izuku Midoriya. All Might dijo mientras se levantaba y se preparaba para irse, pero antes de irse, Mirio le preguntó si estaría dispuesto a ver qué gobierno lideraría Izuku Midoriya, incluso si fuera un emperador de Japón, como se aplica su nombre. All Might hizo una pausa ante eso y se encogió de hombros. No sé qué verdadera forma de gobierno tendría, pero creo que sería similar a la que tenemos ahora. Tenemos un emperador en este momento, pero tiene cero poder político, pero no sé qué tan involucrado está Izuku. Midoriya estaría en el gobierno. Si tienes la oportunidad, entonces podrías preguntar por nosotros dos. Dijo All Might mientras se alejaba dejando a Mirio allí sentado en sus pensamientos. De hecho, Lemillion alias Mirio tenía mucho en qué pensar ya que no sabía qué hacer como noveno usuario de One for All porque no sabía si la peculiaridad estaba destinada a detener a alguien como Verdant Emperor cuando era más o menos lucha para muchos japoneses contra un gobierno que parece más corrupto.